Muy buenos días, tardes o noches, donde sea y como sea que nos estés escuchando y viendo. Hoy lunes 29 de septiembre del año 2014 seguimos estudiando nuestra lección semanal. El título del día de hoy es Santiago, el creyente. Para esto me gustaría llevarlos a la Biblia en la primera carta hacia los Corintios, el capítulo 15, versículos 5 al 7. Le doy lectura. Y dice de esta forma: y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. También me gustaría llevarlo a otro pasaje bíblico, el cual se encuentra en Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 14. Y dice de la siguiente forma: todos estos perseveraban unánimes en corazón y ruego, con las mujeres y con María la madre de Jesús. A estos dos versículos que te he leído, me gustaría hacerte una pregunta. ¿Qué nos indican acerca de los cambios que se produjeron en Santiago? Fíjate, Jesús se les apareció a muchos después de su resurrección, incluyendo a Pedro y a los 12, menos a Judas el Iscariote. Luego, se apareció a más de 500 personas a la vez. Santiago aparentemente no estuvo en esta reunión con los 500. Jesús se le apareció separadamente y esta reunión tuvo que haber sido muy especial porque se le menciona específicamente. La Biblia no dice qué sucedió, pero debió haber sido un gran impacto sobre Santiago, pues llegó a ser un fiel seguidor de Jesús y un líder influyente en la iglesia. Ahora, ¿qué sabemos acerca de Santiago? Vamos a investigar en nuestras Biblias en el libro de Hechos, capítulo 12, versículos 16 al 17, y dice de la siguiente forma: mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron y le vieron se quedaron atónitos, pero él, haciéndoles con la mano señal que callasen, les contó cómo el Señor había sacado de la cárcel, y dijo: haced saber esto a Jacob y a los hermanos, y salió y se fue a otro lugar. Y si vamos más adelante en el capítulo 15 del mismo libro de Hechos, en los versículos 13, 14 y 19, los cuales le doy lectura. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo: varones hermanos, oídme. Versículo 14. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y ahora vamos a ver el capítulo 19. Por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios. Vamos a seguir viendo en el capítulo 21, versículos 17 y 19 del mismo libro de Hechos. Dice de la siguiente forma: cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo, a los cuales, después de haberles saludado, les contó una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio, ¿verdad? Hasta ahí llegamos y seguimos ahora para conocer un poquito más qué es lo que está pasando en el libro de Gálatas, el capítulo 1, versículos 18 y 19. Vuelvo a repetir, libro de Gálatas, capítulo 1, versículos 18 y 19. Dice de la siguiente forma: después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Versículo 19. Pero no vi ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Y por último, vámonos en ese mismo libro, pero ahora al capítulo 2 y al versículo 9. Dice de la siguiente forma: y reconociendo la iglesia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal del compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Si nos damos cuenta, aquí mi versión de la Biblia menciona a Santiago como Jacobo, pero mira, quiero que notes esto. Santiago rápidamente llegó a ser un personaje destacado en la iglesia de Jerusalén. Después de que un ángel lo rescató de la prisión, y eso fue alrededor del 40 después de Cristo, Pedro quiso que supiera todo lo que había sucedido a él, y eso fue lo que vimos en el libro de Hechos, capítulo 12, versículo 17. 5 años más tarde, Santiago presidió el concilio de Jerusalén y anunció la decisión de los hermanos. Pablo lo menciona primero, antes que a Pedro y a Juan.
en su lista de las columnas en Jerusalén, y eso lo vimos en el libro del Gálatas, capítulo 2, versículo 9. Luego, varios años después de ese evento, que fue más o menos alrededor del 58 después de Cristo, cuando Pablo llevó la ofrenda de diversas iglesias para los pobres de Jerusalén, los delegados de cada iglesia a su vez entregaron las ofrendas a los pies de Santiago. Y esto lo podemos ver en un libro de una gran escritora llamada Ellen G. White, en su libro Sketches from the Life of Paul, o en español podría ser El borrador de la vida de Pablo, en las páginas 208 y 209. Ten en cuenta que Santiago parece haber gozado de la alta estima durante muchas décadas después de la muerte de los apóstoles. En realidad, se desarrollaron muchas leyendas acerca de su piedad y se lo recuerda como Santiago, el justo. Así, a pesar de comenzar con muchas dudas acerca de Jesús, Santiago terminó siendo un gigante espiritual en la iglesia primitiva. Mi deseo es de que en esta tarde, noche o mañana tú puedas llegar a ser un gran instrumento para Dios, ya sea que llegues a conocer a Jesús como Santiago, que al principio dudaba, pero ya después llegó a ser una gran influencia para las demás personas y sobre todo un gran líder espiritual en las manos de Dios. Así que, amigo, esto ha sido todo por mi parte. Soy Romeo González y te deseo bendiciones de lo alto. No te olvides de compartirlo con tus amigos y hasta luego, compañero.